La verdad que el debate presidencial de Argentina que se dio el día de ayer, la pregunta siempre después de este tipo de eventos es quién ganó y quién perdió. Bueno, hay varias miradas, ¿no? Varias observaciones, vamos a poner al tanto algunas. Ayer el debate lo llevó adelante Javier Milei de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, Sergio Massa de Unión por la Patria, Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País y Miriam Bregman del Frente de Izquierda Unidad, de Unidad, estuvieron cara a cara en el primer debate presidencial de Argentina, ¿no? Sergio Massa, bueno, de Unión por la Patria. La verdad que el evento se dividió, hay que contarlo, en 4 bloques: economía, educación, derechos humanos y convivencia democrática, y preguntas entre los 5 candidatos. Interesante este tema de las preguntas porque, bueno, economía prácticamente agotó las posibilidades de preguntas, digamos, en cuanto a cuestiones del debate propio, que es la posibilidad de preguntar o indagar, diría yo, más sobre cuestiones que cada uno exponía quizás en los 2 minutos. A veces surgía, ¿no?, dudas frente a eso de cualquiera de los candidatos, y ahí empezaba básicamente el intercambio que, bueno, seguía provocando, digamos, nuevas inquietudes, y así fue, hasta el punto que básicamente, bueno, como todos sabemos, los 2 primeros que quedaron agotaron su chance de pregunta fueron Sergio Massa y Javier Milei. Obviamente los otros 3 tuvieron más oportunidades. Estoy hablando del primer tema, ¿no?, economía, que bueno, que fue lo que de alguna manera provocó que quemaran las naves antes de tiempo. Pero quizá era lo más importante, ¿no?, porque sabemos que la situación, digamos, que más preocupa a la Argentina está vinculada, obviamente, al tema de la economía. Entonces, ese ítem básicamente agotó rápidamente la posibilidad de repregunta, digamos. Entonces, los 2 primeros que perdieron la posibilidad, bueno, claramente fue Sergio Massa y Javier Milei. Con respecto a quién ganó y quién perdió, bueno, vamos a saber un poquito, aparte de nuestra mirada particular que hemos tenido seguramente con quienes hemos observado el debate y con detenimiento, y quizá con una mirada crítica, desde nuestro lugar, de nuestro grupo de trabajo, de nuestro grupo político. Está conmigo ya acá el doctor Claudio Quevedo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Claudio. Hola. Pero también vamos a mirar, por ejemplo, según las apreciaciones de Carlos Fara, dice, él opina que no hubo ganadores, dice, opinó, bueno, sobre la performance de Milei, por ejemplo, dijo que el que menos tenía que arriesgar y conservó su lugar, o sea que estuvo mesurado, estuvo tranquilo. La verdad que eso es admirable. Vamos a ver qué van diciendo algunos otros personajes, analistas políticos, y que tienen la medición siempre de cuál es, según su mirada. Ya no hablemos de estadística porque nadie quiere arriesgar nada, pero bueno, por lo menos esto permite analizar, ¿no? Carlos Fara piensa que Milei, bueno, estuvo tranqui, digamos, conservó su lugar. En cuanto a Bullrich, dice que le faltó creatividad. Y Fara, con respecto a Bullrich, dice lo mismo sobre Massa. Dicen que eran los 2, obviamente, que tenían la posibilidad de llegar un poquito más. Pero bueno, Massa dijo que se defendió como pudo, o sea, medio como que estuvo las dos posibilidades, digamos, que compiten, o que en teoría, bueno, según los números, tienen la posibilidad de ir a segunda vuelta, obviamente es Patricia Bullrich y básicamente Sergio Massa. No así Bregman y no así Schiaretti, pero básicamente no olvidemos que Bregman quizás le dieron una cuotita más de salsa, ¿no? Porque creo que la Bregman estuvo muy picante, pero a su vez estuvo, digamos, un nivel de discurso, diría yo, muy coherente, muy racional, a pesar que obviamente que tiene una posición bastante fuerte con respecto a varios temas. Otro personaje interesante que analiza la realidad política es Federico Aurelio. Dice, ninguno, según el análisis de él, fue lo suficientemente golpeado. O sea, medio que como que todos estuvieron mesurados hacia el otro, pero que en definitiva
también califica de que quien podría ser más golpeado de todo hubiese sido el que está en gestión, que en este caso Massa. Pero él dice, bueno, Massa salió también airoso, digamos, o sea que salió tranqui, digamos. Él dice que Milei fue beneficiado, superó, según este analista, Aurelio, Milei estuvo cuidadoso, no se salió de los estribos, que un poco todos arriesgan a que el gran problema que tiene Milei justamente que por un pequeño síntoma de reacción, esta persona puede salirse de sus cabales y terminar arriesgando a perder votos. Yo creo que no pasó eso, así que bueno. Él habla de que Aurelio habla sobre Burri, obviamente dijo estuvo flojísima, y sobre todo cuando hablamos de economía. El argumento de ella, que no tenía, decía, más se la veía como una ministra de Economía, dice él, que una candidata a presidente. Y sobre todo hablando de este tema. Que, para Aurelio, Bregman dice que destaca su oratoria. O sea, bueno, un poco lo que te decía, igual que Schiaretti, pero el problema es que el interés de la ciudadanía no radica en la figura de ellos. Casulo, María Esperanza Casulo, dice, en este caso observó que Milei fue moderado, casi todos lo mismo opinan lo mismo. Massa dice que siguió su libreto, básicamente. En cuanto a Carlos Germano, dice que lo ponderó la performance también, obviamente, de Schiaretti, igual que Miriam Bregman. Destaca que aprovecharon bien su tiempo de oratoria y que fue destacada. Bueno, un poco más a lo mismo. Dice, acá Germano interesante porque él dice que a Massa le costó explicar un tema que es bajar la inflación. Yo creo que si hay algo que hay que preguntarle a Massa, ¿por qué no pudo y por qué es posible que esto suceda más adelante? Es lo mismo que me parece que tampoco Milei explicó básicamente de qué se trata su plan de dolarización, o sea, le esquivó al bulto y creo que es como que no hubo, digamos, una presión con respecto a ese tema y básicamente se cuidaron todos. O sea, la conclusión que yo saco, básicamente que estaba tan armado de manera de que, no sé si 2 minutos solamente para poner sobre la mesa cuáles son sus proyectos o su idea, me parece que no alcanza. Creo que requiere de otra cosa. No sé si esta observación que hacen estos analistas, ¿y por qué hago esta observación? Porque básicamente creo que el común, cualquier ciudadano que estuvo observando, piensa lo mismo. O sea, no sé si puede sacar mucho más de lo que te puede decir Carlos Fara, Aurelio, Casulo. O sea, me parece que en la misma línea tienen todo, digamos. O sea, que hubo un Milei que no tuvo, digamos, mayor participación en nada de lo que se dijo ahí. Me parece que Massa fue, como quien dice, jugó finito, ¿viste? Cuando sí. Jugó pero ahí nomás, no arriesgó, no nada, digamos. Me parece que fue una charla más de café que una charla realmente productiva para los argentinos. Mi pregunta por ahí, Claudio, es un poco analizando fino, pero a su vez también un análisis muy terrenal, muy. ¿Qué piensa usted que pudo sacar, no sé, doña Rosa, de diferente con respecto a lo que ya sabemos, digamos? Hola, bueno, antes que nada, buenos días, buen inicio de semana. Y la verdad es que ayer estaban hablando y me parece que la figura de doña Rosa ya tiene color sepia. Doña Rosa ya está muy grande. Doña Rosa probablemente no vaya a votar. Y me parece más interesante qué es lo que pudo haber pensado un chico que tiene 25 años. Primero, que no lo vio el debate. A pesar de que dijeron que tuvo alrededor de 44 puntos de medición, similar a la final de Argentina y Alemania del 2014, yo creo que para una parte importante de los argentinos, el debate les resultó completamente indiferente. Ya entrando en el debate, me parece que fue un debate muy acartonado, estuvo tan
protocolizado, digamos, que no permitió ningún tipo de lugar, digamos, a la espontaneidad. Ni siquiera hubo un saludo entre los candidatos, ni siquiera eso, quién se negó el saludo. Pero sí, me parece que hubo una figura a la que atacaron. A Lautaro yo le pasé un gráfico que salió publicado en el portal de CNN. Ahí ven los ataques, cuáles fueron, porque se estableció una repregunta, un derecho a réplica en el cual se le hacía una pregunta directa a un candidato. Fíjense la centralidad de los ataques que recibió Massa. Es obvio, aparte que es candidato presidencial, también es el ministro de Economía y de alguna manera responsable de llevar las riendas de la economía en este país y de la situación, digamos, del tema principal que es la inflación. Ahí podemos estar viendo que Massa solamente le dedicó solamente un ataque a Milei, y creo que fue en la pregunta respecto de el Papa. Hay que recordar que Massa creo que ha de ser uno de los pocos políticos que no tiene una buena relación con el Papa. Si jugara esta variable, digamos, ultramontana en la política argentina, pero utilizó, digamos, de alguna manera los ataques que había tenido Milei antes contra la figura del Papa para que él le pida perdón. Y Milei, la verdad que respondió, que fue la gran sorpresa de la noche, respondió de manera muy mesurada que había pedido perdón en su momento, que no era candidato ni político, y que él volvía a pedir perdón, no tenía problema de pedir perdón cuantas veces quisiera. La verdad que me parece uno de los momentos más importantes. El otro, en el ataque que le da Milei a Miriam Bregman, en el punto que fue de convivencia democrática y derechos humanos, en la cual Milei sacó a reflotar, creo que el informe de la CONADE, pudo haber sacado también el informe loco de la Comisión Americana, que estuvo muchos años antes que la CONADE, en la cual dijo que los desaparecidos eran 8.744 y no los 30.000 que decía. En clara alusión a Miriam Bregman, y Miriam Bregman le contestó. Sí fue muy, por lo menos en las redes, si uno ve el comportamiento de las redes el fin de semana, durante el sábado y durante buena parte del domingo hasta el superclásico, en el análisis que uno ve de las redes fue sin duda el hecho del affair de Insaurralde. Pero después, ni bien terminado el superclásico, lo que más se comentó durante la última noche fue justamente la carencia de algún tema, de algún tipo de, como vos dijiste, de discurso económico o de propuesta económica por parte de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que viene demostrando ser quizás la candidata que uno más esperaba, que podía tener mejor desempeño durante la campaña, y viene haciendo, de alguna manera discursivamente, no viene cumpliendo con lo que uno esperaba de una mujer que está hace 30 años en la política y la que debería estar mucho más, por ahí mucho más empoderada políticamente después de haberle ganado su interna a Rodríguez Larreta. Respecto de Massa me pareció que me parece que dentro de todo el escenario que le podían pegar a Massa, yo creo que Massa salió relativamente airoso. Respecto, como vos dijiste también, de las encuestas, quién ganó en el debate, eso la verdad que no, uno tiende a sospechar, pero sin duda un debate no te permite ganar una campaña, pero sí un debate te puede hacer perder una campaña, y para eso los comunicadores políticos te pueden hacer acordar cómo perdió su campaña Richard Nixon con el debate presidencial en el año 59, cuando se enfrentó a un joven senador junior del estado de Massachusetts, que era Joseph Kennedy, en la cual uno se mostró muy joven, se mostró dinámico, con un Richard Nixon que farfullaba y tartamudeaba. Ahora, bajando la tierra, porque el problema está ahí. Lo que dice usted tiene mucha razón con respecto a cierta visión de la sociedad analista, por ahí desde los sectores políticos quizás tienen el interés, digamos, de saber desde un lugar diferente que tiene que ver con las políticas propuestas, etcétera, etcétera, cuál es la realidad. Pero vuelvo a la repregunta, valiendo, ¿no?, de las 5 oportunidades. ¿Qué puede pensar doña Rosa, Patricia, de esto? O sea, la verdad que lo que dice Claudio yo coincido, porque aparte leí algunos analistas
políticos cuál es la situación, digamos. Me parece que lo que dice Claudio es así, creo que nadie regó nada, justito, digamos. Creo que Milei dijo, no, yo estoy primero, voy a tener cuidado, no voy a levantar la voz, no voy a salir del estribo. Tampoco fueron preguntas, no entró Insaurralde en el medio, entró como una mención Patricia Bullrich y Miriam Berba, como una cosita más, ¿viste? Un datito más de la realidad. Me parecía que la cosa iba a ser incisiva por ahí. Pero también el formato, como dice Claudio, no permitió, un formato muy acartonado, como dice Claudio, coincido, quiere decir que estudiaron los minutos y los segundos, no había posibilidad de nada, porque si no, te bajaban el botoncito y vos quedabas en silencio, más allá de que vos podías gritar como un chancho ahí atrás, y evidentemente esa era la cuestión. La pregunta mía es, doña Rosa, ¿qué pudo haber sacado? Si a mí me cuesta decir, che, mirá, en realidad, viste, me parece que, ¿qué pudo sacar doña Rosa? Qué lindo sería tener la posibilidad, ¿no? Nosotros tenemos el 376410-432, puede mandar mensaje, puede llamar y podemos charlar. Pero básicamente veo que me da la sensación de que nada. Bueno, antes que nada, buen día a toda la audiencia y a ustedes, compañeros de la mesa. A ver, propuestas no hubieron, básicamente, más allá de algunos puntos que ya lo conocemos todo, ¿no? Que puede ser un poco repetitivo. En cuanto, como vos decís, bueno, Milei evidentemente se cuidó mucho en lo que decía, pero no en sus gestos, ¿no? Porque justo siempre le mostraban ahí en doble pantalla y viste que él con la cara dice mucho también, ¿no? O sea, que se ve que... Sí, fue muy gestual su... muy gestual lo suyo. No estaba de acuerdo con muchas cosas, eso es negativo. Sí, eso es uno de los puntos que yo veo por ahí en las redes sociales de la gente que por ahí no está en política y dice, bueno, no dijo nada con la boca, pero sí hacía gestos y bueno, a veces el gesto también no cae muy bien, pero como dices, bueno, todo fue muy, muy acartonado, o sea, no era, o sea, te digo que estuvo más divertido un debate que hizo Crónica con militantes. Por ahí sí. Vos sabés que estuvo más, eran todos jóvenes, unos 30, 35 años y mira, fue eso más ameno que esto que... Y por ahí un datito nomás de una cuestión que por ahí, y después paso a doña Rosa, estuve leyendo un posteo que hizo Fito Gunter, ¿no? Que es por ahí especialista en todo lo que es oratoria, y él hace un análisis, ¿no? Rápido de la performance en cuanto a oratoria y obviamente hace una escala de menor a mayor y lo pone a Schiaretti como primero, ¿sí? En oratoria, segunda a Bregman, tercero a Milei, cuarto a Massa y por último a Bullrich, ¿sí? Bullrich, por ejemplo, vamos a empezar. Bullrich hace agua en lo que es siempre economía, ¿no? Siempre en economía es como que no puede salir más allá de, tenemos una propuesta, pero una propuesta que es muy buena la propuesta, viste que hay uno que repite de propuesta a propuesta. En cuanto a Milei, bueno, dijo lo de siempre, Massa también es lo mismo, Bregman la escuché ahí porque la verdad que nunca la había escuchado, viene sosteniendo un esquema creo que de la izquierda de hace muchos años, ¿no? O sea, había uno histórico de Zamora. Zamora, sí, bueno, es como volverla a escuchar, ¿no? Retomar pero básicamente no. Por ejemplo, Milei, cuando le preguntan de educación la propuesta, lo que hace es una estadística, pero no dice mi propuesta es esta, ¿no? Y hasta cuando hicieron, viste, hay una parte que tenían que preguntarse entre los candidatos y era muy, me hacía acordar, no sé, a un chico de primaria, viste, cuando me dio esa sensación, viste, de muy, todo muy condicionado y todo muy acartonado, como dice la espontaneidad o lo genuino de cada uno, no creo que no se expresó, ¿no? Quizás el miedo de decir, bueno, no quiero meter la pata. Yo creo que estaba ese todo el tiempo, no quiero meter la pata. Y lo de Insaurralde, se ve que, bueno, lo han dejado un poco
al costado en el debate, porque por otro lado, realmente, como dice, ajenos y propios le están Bueno, pero poniendo. eso también te habla de la falta Sí. de espontaneidad, digamos. Claro. Cada uno siguió el libreto. Por Bueno, la duda, ahí, ¿viste? bueno, ahí está. Por la duda, ¿viste? Porque No, si porque no. te puede faltar tiempo, porque vos no podés medir la Exacta. importancia que puede Sí, llegar a tener eso y sí, te sí, puede sí. quedar... Se te puede venir en contra. Claro, Sí, ¿viste? sí. Porque vos a lo mejor tocás un tema que perdés tiempo porque estaba todo tan Tan, formateado de una manera que no había tiempo. Si yo No. me salgo el libreto, pierdo. Entonces lo podías mencionar. Los únicos dos datos para mí diferentes de ese debate, uno, los gestos de Milei, que no estaba de acuerdo cuando hablaba, sobre todo Patricia Sí. Miriam Bregman, a Bullrich lo económico le dejó picando 2 o 3 veces y le dejó picando una pelota chupa, ¿viste? No pudo nunca pegarle Sí. el zapatazo a la Patricia. El otro dato que sí, digamos, para mí fue como una provocación interesante y no hubo respuesta, pero para mí el formato. Es el formato. ¿Me entendés? Está todo tan cuidado, fue lo que le dijo Miriam Bregman, que era más que un león, era un gatito mimoso del sector económico de la Argentina. O sea, de alguna manera, quizás como que trató de ponerle en el lugar que realmente pertenece Milei, que es la que tiene la representación hoy de los sectores de poder económico, no solo de la Argentina, sino obviamente... Y una intención de voto importante. Y para colmo tiene el apoyo y la gente sigue. Para mí, lo de ayer no varió en lo más mínimo lo que pensaba, porque ahí está el tema. Vos tenés que provocar, tenés que tratar de generar algo diferente de lo que está sucediendo Sí. en el contexto Y global. Fíjate vos que Tenemos que hablar. fíjate vos cuando hablan de derechos humanos y convivencia ciudadana, ¿no? ¿Cómo volvemos otra vez a ese discurso de la mano del derecho humano y lo desaparecido, ¿viste? Todo el proceso. Y sabemos que hoy los derechos humanos, si bien tenemos todo ese antecedente, bueno, lo respetamos, lo tenemos, lo memorizamos para no volver como pueblo otra vez, pero los derechos humanos hoy pasan por los servicios, bueno, básicamente de que todos los argentinos podamos comer y comer en calidad, ¿no? Porque podés comer mucha harina, por ejemplo, y no estás comiendo de calidad y eso hace que los niños tampoco puedan rendir después de la... Entonces como que los derechos humanos otra vez pasa por ahí, ¿viste? Los desaparecidos y cosas, y no, como que Massa dijo, hay nuevos derechos humanos, ¿viste? Pero dijo, hay nuevos, pero no dijo otra cosa. O sea, como que, y sí, no sé si el formato acartonado no querían perder su... Claro, o por ahí hubo como un intento digamos, de Patricia en su momento cuando le apuntó a Miriam Bregman sobre el tema de las calles, ¿no? De los Digamos, cortes. claro, de los cortes, digamos. Ahí es como que hubo un intento nuevamente, digamos, donde ella, de alguna manera, con mucho temor, digamos, dice, porque ahí tuvo como un poco temerosa, de que están los derechos del trabajador común y corriente, que se están vulnerando al no poder trasladarse y obviamente tirando sobre la mesa de que ella va, de alguna manera, ordenar, y no lo va a hacer pidiendo por favor, sino que de alguna manera deja entrever que ella tiene un sistema de orden básicamente basado en la fuerza, o sea que no hay, por lo que yo veo, digamos, un esquema diferente. O sea, ¿qué quiero decir? Yo entiendo que el debate no se corrió ni un ápice, miren lo que le estoy diciendo, pero ni un milímetro de lo que sucede en el contexto del día a día. O sea, si vos, a cualquiera de los medios que vos abrís, ya sabemos, por ejemplo, quiénes favorecen a Patricia, quiénes juegan con Milei y quiénes juegan básicamente con Massa. O sea que son los tres que de alguna manera, Patricia, Milei y de alguna manera Massa, siguen en carrera con la misma posición que tenían antes. No, para mí, no modificaron nada. Por ahí, qué sé yo, trascendió un poquito más la solidez en cuanto al desarrollo de un discurso por ahí mucho más profundo de Miriam Bregman, que no la teníamos tan de esa manera. Creo que la vi coherente, la vi racional, la vi con la misma postura. Ella es de izquierda, lo dijo de entrada y lo sostuvo hasta el final. No varió, no quedó, digamos, con un discurso acomodativo, digamos. Me parece que
Milei por ahí plantea la hipótesis de que él va a ganar, claramente, es lo que él planteó, y que de alguna manera después de las elecciones estaría dispuesto a mantener una línea de trabajo con quien sea. O sea, me parece que eso quedó también claro. No creo que solamente la gente de Milei la que va a gobernar. O sea, llegado el momento... No creo que vaya a tener siquiera los 70 tipos que dijo Melconian necesita para el Ministerio de Economía. Por eso, pero bueno, él también plantea muchas de las cosas que... Me parece que algunas de las cosas que trajo sobre la mesa, él reconoce que él también es, que vaya, ¿no?, de la casta, por ejemplo, dijo, es de la casta, y bueno, y él está sentado con el de la casta, o sea, tampoco, según él, bueno, el esquema Martínez y Barrio Nuevo le plantean, digamos, la posibilidad de una hipótesis de UOCRA. Él dice que UOCRA tiene un sistema, digamos, de... El sistema de indemnización, en realidad siempre volvemos al costo laboral argentino, y ellos lo que dicen plantean es que es muy caro despedir en Argentina y que habría que haber, cuando hablan de flexibilización laboral, lo que están hablando es de que el costo del despido sea lo más barato posible para el empresario. En este caso, lo que ellos plantean, digamos, hace rato es el sistema que tienen los que están dentro de la Unión de la Construcción, la UOCRA, en el cual hay un depósito que hay que hacer una libreta de trabajo, y eso es lo que el sistema, sí, claro, el fondo de desempleo, o de alguna manera que hay un aporte, digamos, por parte a un fondo para que si ahí se produce el distracto, el trabajador se lleve ese fondo que se tuvo que haber depositado. También se llama, está circulando porque hace unos años se llama el modelo austríaco. Austria parece que tiene un modelo similar a ese tema del fondo de desempleo, a diferencia del sistema actual, en el cual se le paga una indemnización un sueldo por cada año de servicio, además de otros ítems, digamos, ¿no? Pero volviendo al tema del debate, yo creo que el debate no dejó mucho, tanto así que me parece que inclusive los dos ganadores del debate, o por lo menos los que resultaron ser más favorecidos, fueron justamente los dos minoritarios, que fueron Schiaretti y Miriam Bregman. De lo que se esperaba, digamos, de alguna manera uno esperaba, o uno estaba ilusionado, un debate mucho más caliente entre las tres, tipo batalla de gallo, digamos, entre que iba a estar protagonizado por Milei y Patricia Bullrich, y muy probablemente un Massa muy canchero ahí, de alguna manera terciando entre el debate entre los dos. No sucedió eso. Yo creo que el formato, tuvieron miedo. Me parece que el formato, los que desarrollaron los que armaron el debate, que aparte es un debate legal, pues eso es obligatorio, este debate, por ley es obligatorio, está en el Código Electoral. Pero creo que los que diseñaron el debate, en el sentido del formato del debate, trataron justamente de evitar algo que nosotros estábamos esperando, una campaña muy virulenta, en la cual la tenía Patricia Bullrich como una de las protagonistas, porque la interna de Juntos para el Cambio fue prácticamente una guerra civil que dejó muchísimos heridos. Yo creo que después de esta elección Juntos para el Cambio desaparece, pero también va a desaparecer, obviamente, por la impronta nueva que le está otorgando Milei al escenario político argentino, en el cual está diciendo un montón de cosas que van en contrasentido de lo que podemos llegar a decir era el discurso dominante durante estos últimos 20 años. Él se atreve a decir un montón de cosas que nadie se atrevió en la política, y está, yo creo que de alguna manera eso. Vuelvo sobre un punto. Sería muy interesante ver, cosa que no se vamos a ver porque la que mide el rating en la Argentina mide por televisores prendidos. No podés saber más o menos la ubicación de esos receptores, te puede dar un dato respecto a una referencia económica, pero acá hay un corte en esta campaña que me parece que es importante, el tema de la edad. Por eso yo creo que seguir preguntándose por Doña Rosa no tiene mucho más sentido, porque muchas de las políticas pasan por las redes sociales, donde sí se puede saber con datos más precisos el que está mirando y el que está reaccionando a qué género, a qué edad, a qué rango etario pertenece y a qué grupo social también pertenece. Yo lo que creo que más allá de la medición que dice la consultora que mide el rating,
Yo no sé si esto se transmitió vía streaming, y yo no sé si esto, de alguna manera, pueden tomar esto como un básico para crear contenidos a TikTok o alguna plataforma. Vuelvo a repetir lo mismo, me parece que lo de ayer fue un circo con determinados espectadores que no fueron al escenario a ver esa actuación. Y encima de la actuación, yo creo que uno esperaba un poco más de virulencia. No estudiaron mucho. Y decepcionó. Sí, no, hasta el tono de voz que usaban, ¿viste? Estaban, claro, todos Era jugaron a muy, no perder. Todos jugaron a la defensiva, a no cometer ningún error no forzado que te permitiera perder. Saben que un debate no te puede hacer ganar, pero sí te puede hacer perder. Bueno, así como vos decís, bueno, en las redes, hoy las repercusiones, hay un posteo que dice un amigo acá del Face: la verdad que no sabía que había un país tan lindo como Córdoba. Sí, en alusión sí, bueno, eso fue, sí, sin duda. Yo creo que los ganadores, si hubo ganadores, en la verdad, fueron Schiaretti y Bregman, porque ellos lo que tuvieron fue un espacio de audiencia que no lo tuvieron antes y que fueron conocidos. Yo creo que puede ser que aumenten algún tipo de puntos, más que nada Schiaretti. Y yo eso no, que me parece que sea una buena noticia para Massa. Según TN, según la estadística que largó TN, subió a 15 y Massa bajó a 15. Y porque se están peleando entre los dos. Si bien el mismo voto, por es 1.100.000 votos, o sea, no es que una votación masiva, nadie sabe realmente a ciencia cierta esta visión, o sea, votaron, por decirlo, más de 1 millón de personas, o están votando, siguen votando, porque en teoría es. Pero más o menos esos los datos. Pero volvemos a un punto fundamental, y algo una pregunta que siempre está rondando, y por lo menos y se está respondiendo, es que no hubo básicamente debates claros, no hubo propuestas claras. O sea, no hubo una línea clara. Bueno, primero hay que tener en contexto que este debate se da con actores mediáticos que ya lo venimos escuchando desde marzo. O sea, ¿qué mucho más pueden agregar a este debate de propuestas cuando ellos ya vienen verbalizando un montón de propuestas en prácticamente las 10 señales nacionales que hay de noticias y que están dedicadas a la política y que lideran de alguna manera el prime time de toda la semana, de todas las noches por la semana? ¿Qué nuevo podía suceder ayer? Lo único que nosotros sabíamos era que lo único que estábamos esperanzados en que hubiera algún tipo de virulencia, algún tipo de guerrilla ahí entre los candidatos que yo creo no generara, pero estuvieron yo creo que muy mesurados, y yo creo que estuvieron muy mesurados porque lo que pasó el día anterior le pegó a toda la clase política, ¿no? En un programa en Canal 9 que se llama Opinión Pública estaba hablando un consultor que era Marangoni diciendo: esperemos que esta filtración de estas filmaciones de Insaurral, del Mediterráneo, no sean el cajón de Herminio de esta campaña presidencial, recordando a los más jóvenes que el cajón de Herminio nos referimos a cuando en el cierre de campaña del PJ en el año 83, a Herminio Iglesias, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires y líder sindical, le pasaron un cajón féretro con los colores de la Unión Cívica Radical y lo quemaron. Y eso, la Argentina venía de mucha violencia, y eso dice que fue una de las razones por las cuales el peronismo perdió en el 83, incluido la provincia de Buenos Aires. Pero sin duda que yo creo que esto estuvo destinado a la campaña bonaerense. Creo que por lo que estaban diciendo, Kicillof no la tiene tan fácil. Antes de las PASO sí, pero después de las PASO me parece que están achicando diferencias entre, no precisamente Grindetti, sino la candidata a gobernadora de Libertad Avanza, que es Carolina Píparo, que saltó a la fama después de haber sido víctima de un hecho de inseguridad, y a pesar de estar salpicada con el caso de Chocolate, un puntero que estaba con 70 tarjetas de débito haciendo extracciones de cajeros,
está recortando diferencias, y yo creo que fue lo que sucedió este fin de semana, que restó completamente importancia al debate, fue justamente para complicarle las chances al gobernador que busca su reelección. Bueno, por eso volvemos al quid de la cuestión, digamos. Creo que con claridad te digo de que me parece, no sé qué opinan ustedes, pero que básicamente no hubo mucho más de lo que ya conocemos, digamos. El próximo debate va a ser el domingo que viene y va a ser en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, así que veremos ahí. Y si hay una segunda vuelta, también va a haber otro debate allá por noviembre en la Facultad de Derecho. O sea que veremos qué puede pasar. Bueno, pero bueno, es como yo digo, no sé qué tanto pudo doña Rosa haber sacado del debate de ayer. Porque eran muy escuetos digamos los segundos, ¿no? Encima yo miraba que en el 3 segundos le llevaba a arrancar a los candidatos. Y 3 segundos. Fue diferente. Hasta que tomaban el aire, Claro, 3 segundos fue le habían diferente pasado. el debate de los vicepresidentes. ¿Es así o no? Bueno, el debate de los vicepresidentes me parece que fue mucho mejor. El formato yo pensé que se iba a repetir ese mismo formato, Claro, del pica-pica. Bueno, Ese pica-pica que hacían, ese estuvo bueno. Y obviamente que metió miedo, porque Victoria Villarroel le tiraron todos, y ayer Victoria Villarroel salió jugando de todas las preguntas, y le tiraron preguntas personales, o sea, le tiraron preguntas sobre su padre, preguntas por qué ella no tenía el quit, no tuvo el quit activo, sino recién cuando fue diputada. Ella le contestó de una manera impresionante, le dijo: se nota que no conoces la situación de muchos jóvenes que están en la informalidad durante muchos años. Fue una respuesta para mí durísima, porque ahí sí, la doña Rosa, que tiene 25 años y que probablemente tenga que cobrar un plan y tomarse un colectivo todos los días y salga de un barrio popular, sí se va a sentir representada con esa mujer que dijo: vos no sabés la realidad de lo que es vivir de manera informal durante todos estos años. Entonces, el debate vicepresidencial me parece que nos dejó parece el escenario mucho más servido, como que para que en un debate presidencial pudieran haber mayor nivel de rigidez, pero era más prometedor, digamos. Uno se hubiese, yo me imaginé que bueno, que este debate iba a tener. Pero yo en lo personal dije: esto va a ser un super domingo. Claro. Tenés fecha de clásicos, arrancabas con el River Boca, después seguía con el clásico de Córdoba, seguía con el clásico de La Plata, y decía después a las 21 horas va a ser de H y Tiza. Y la verdad que es cierto, como dijo, no sé quién fue que comentó, Miriam Breckman, yo no esperaba un Milei totalmente loco, y fue un tierno gatito. Y lo dijo, por eso, un gatito mimoso de la... No nos dieron espectáculo, muchachos. Esto fue, uno estaba esperando un partido en el cual de H y Tiza, y acá se estudiaron y terminó un 0-0 aburrido, que todos estábamos esperando que termine, porque yo llegó un momento que habré visto un poco. Y ¿hasta qué hora duró? Creo que hasta las 11. Sí, porque fueron 2 horas y 7, 8 minutos. Sí. Exacto. Yo creo que dormí en el último tramo. Sí, no, fue mucho tiempo. Fue mucho tiempo para mirar. Yo creo que 2 horas fue mucho. Yo creo que tenía que haber sido mucho más corto. Y tendría que haber, me parece que volvemos al punto, en esas preguntas cruzadas hubiesen sido frente a frente, hubiese estado mejor, porque ahí sí uno puede ver el enfrentamiento entre dos posturas. Pero igual, de todos modos, fíjate vos que el debate terminó siendo, más allá que cuando te mostré el gráfico de interacción que hubo, todos le pegaron a Massa, o las preguntas fueron a Massa, los debates, las partes más picantes fueron en los extremos ideológicos del espectro, digamos, de los candidatos. O sea, el debate mucho más picante fue cuando interactuaron Milei con Breckman. Y sí.
Inevitablemente sí, porque son dos posturas antagónicas. Pero no solamente dos posturas antagónicas, sino desde lo discursivo. Volvemos a decir todo esto, yo creo que Milei amplió la cancha de lo decible, el espacio de lo decible, con un montón de declaraciones, que inclusive se las tiene que arrepentir, como la del Papa. Pero, por ejemplo, fue muy valiente la postura que tomó Miriam Bregman cuando le dijo, y esto hago contexto, yo soy socialista, le dijo, ¿no? Porque él viene con sus, y especialmente sus acólitos, viene denigrando a todo el mundo, y el insulto que con el cual lo designa es el de socialista colectivista. Tiene su origen histórico muy preciso, y uno después de muchos años realmente ve cómo, y lo ve sorprendido, cómo este discurso eventualmente está aprendiendo, y te vuelvo a hacer mención, está aprendiendo en los jóvenes. Ayer hicieron mención de que si es por un corte de edad, en determinados sectores, por corte de edad, Milei gana en primera vuelta. Ampliamente. Es algo que no volvemos a mirar, es algo que se vuelve a dejar de lado, y en el cual hay un sujeto político al que no se le está hablando, y después van a pasar cosas que pasaron en las PASO. Todos nos preguntamos qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando sabemos que estuvimos ignorando a todo un sector y no dándole respuestas. Y eso, yo vuelvo a recalcar, son eventualmente los que siempre van a estar al frente de cualquier problema en la sociedad, que son los jóvenes. Bueno, volvemos a lo mismo de inicio de pregunta. Yo creo que se trasladó en un formato más escueto, que es la televisión, la realidad que venimos viendo todos los días, digamos. Simplemente pudimos ver acotado la dimensión y el volumen, digamos, de planteo que hace cada uno, que básicamente creo sinceramente de que hubieron dos ganadores, o sea, en el buen sentido de la palabra, que han sido Miriam Bregman y claramente Schiaretti. Ahora, los otros tres, digamos, quedaron igual, no hay nada, no creo que doña Rosa valore más o menos el planteo de Massa. Creo que Massa salió indeble, a pesar de que fue el más golpeado, digamos, en términos, pero yo pensé que iba a ser más profunda también el ataque, pero en realidad fue todo sobre un tipo de escaramuza. O sea, me dio la sensación, por ahí estoy totalmente equivocado, pero que se replicó lo que venimos viendo todos los días. Creo que hay que seguir laburando el doble, creo que hay que seguir hablando con la gente, creo que hay que duplicar y triplicar el planteo que se hace socialmente todos los días, del lugar que cada uno tiene, sobre todo los que de alguna manera representan a un sector político. La renovación acá en la provincia de Misiones va a tener que salir a caminar, y mucho, y todos los días, y no sé si va a alcanzar básicamente para llegar con un resultado quizás un poquito diferente del anterior, y si pretende ir a segunda vuelta, porque viste, acá guarda con esto de Milei, que te puede ganar en primera vuelta. El riesgo está ahí, en realidad, sí. Que supere el 45%, sí, y terminó la charla. Sí, para ese escenario, bueno, siempre lo hacemos acordar, yo creo que nunca va a ser suficiente hacer acordar, porque quedó como un sentido común, y como hay un revisionismo de todos los últimos 40 años, es interesante también decir lo mismo. Nosotros de alguna manera le indicamos a Alfonsín como el padre de la democracia, pero Alfonsín nos legó una reforma constitucional en el año 94, en el cual va a coincidir, digamos, de alguna manera con su lectura que hizo siempre de la política argentina, en la cual las mayorías siempre atentan contra la República. Por lo tanto, hizo un diseño institucional en la cual las mayorías populares no pueden decidir un presidente, o por lo menos no está armado así, porque si con 40 puntos, que no es más del 50% del electorado, sino con 40 puntos de los votos válidos, y si le sacás 30 al segundo, podés ser presidente de la nación. No solamente eso, lo que te hace que tengas un gobierno
con baja legitimidad, lo que te va a obligar a construir, o te va a obligar digamos, a un doble esfuerzo, que es el construir tu legitimidad desde el minuto cero, algo que solamente lo pudo hacer Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia después de que Menem se bajara del balotaje. Entonces, el escenario que tenemos ahora es que Massa, que para mí va a entrar al balotaje, no puede entrar al balotaje, no llegue a los 30 puntos, y que Milei sí llegue a los 40 puntos. Por lo tanto, vamos a tener un presidente en un escenario en el cual las normas están favoreciendo la heterogeneidad, o están favoreciendo o dando cuenta de una fragmentación, lo que te hace que no gobiernen las mayorías populares como tiene que gobernar en una democracia, sino te estás dando de vuelta un gobierno muy frágil, que para un sistema presidencialista es complicado. Sí lo puede ser para un sistema parlamentario, porque puede haber gobiernos de coalición, pero en un sistema presidencialista es imposible que haya gobiernos de coalición, porque el que gobierna es el presidente de la nación, y ese tiene que tener la legitimidad democrática de muchos votos en la espalda. Pero bueno, ¿cómo sigue la cosa? No vamos a dar un gobierno, si se elige, con baja legitimidad. Así de sencillo. Pero ¿por qué? Porque vas a necesitar imponer para el discurso que tiene Milei, que es el discurso más. Porque si ponemos en un cuadrante de cambio con continuidad, hasta de revolución con conservadurismo, o de cambio con conservadurismo, obviamente el único hoy, o por lo menos lo que surgió inclusive ayer del debate, el único candidato que promueve algo nuevo de lo que está establecido es Milei. O sea, el único candidato así de contradictorio puede resultar que el discurso de Milei, el único candidato revolucionario es él, cuando el resto son todos conservadores. Entonces, si vos tenés una plataforma tan revolucionaria, vos vas a tener que tener los resortes institucionales para poder llevar esas reformas importantísimas. Por ejemplo, lo que vos recién mencionaste respecto de lo que es el cambio del sistema de indemnización, de pasar de la actual indemnización que tenemos, del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, por uno similar al Fondo de Desempleo de la UOCRA. Ahí de por sí vas a tener que sacarlo por ley. Muy al pasar, Milei dijo lo siguiente: no, lo que no podamos sacar por el Congreso lo vamos a sacar mediante plebiscito o referéndum popular. Ahora, él dijo algo interesante también, ¿no? Viene diciendo, en realidad, yo creo que no estamos divirtiendo todo el panorama, que por ahí nos centramos las cosas que nos gustaría escuchar a nosotros y no escuchar lo que están diciendo todos. Milei dio a entender, y algo que me parece bastante racional, es después de las elecciones, los partidos, que en este caso los grupos, se van a quebrar, van a desaparecer. Y que va a haber un reacomodamiento, que en el fondo creo que hay algo de razón en eso. Y él dice: todos los que quieran venir, siempre que acomoden la escarcha, funciona lo que nosotros pensamos, son bienvenidos. Entonces, quizás, ¿no? Esa representación necesaria para el Congreso de la Nación, para votar las leyes, porque él dice: yo gano y mando todo al otro día, dijo, no es que al otro día mando completito. No sé si ustedes escucharon la entrevista que le hizo Fantino, casi una hora a Milei, antes de ayer, o sea, en vez de ayer, antes de ayer. Interesante, te invito a que lo escuche. En su nuevo emprendimiento que tiene, un podcast que se llama Neura. Pero es medio contradictorio en el sentido de, o sea, es lo mismo que yo le diga a ustedes: bueno, yo gané, vengan ustedes, pero ustedes van a hacer lo que yo les diga, pues si no, no los voy a sumar. Es eso, porque cuando Massa habla de un gobierno de coalición en el cual dice: bueno, lo vamos a invitar a todos, y obviamente con uno de los gobernadores que ya se mostró, Esko Morales, y él le apunta en un momento y le dice: vos te estás juntando con Morales, entonces quiere decir que no va a ser aperturista en el sentido de vení, vamos a ver, digamos, no va a ser un gobierno de coalición, sino un gobierno de vení, apoyame
a lo que yo quiero hacer. Porque vos sabés que Eso yo, va a yo lo eso que veo es. por debajo, me parece esa la razón por la cual dijo eso Milei y Patricia, porque me parece que por debajo hay una subtrama en todo este enfrentamiento, en el cual hoy por hoy tenemos recién una derecha, después de 100 años de voto popular, digamos, de la ley Sáenz Peña, más de 100 años de la ley Sáenz Peña, pero en el cual volvemos a la reedición de lo que pasó en el año 30, digamos, en el año 29. Esto ya lo adelantó Macri en una charla, y yo creo que es el objeto de mayor bronca que tiene Milei. El problema es con los radicales. El problema de la derecha argentina sigue siendo con los radicales. Yo creo que en el fondo la bronca que tienen ellos, no sé si por compartirán el mismo espacio socioeconómico, ambos son lo que podríamos llamar en términos marxistas la pequeña burguesía, pero la bronca es con los radicales. Yo creo que a pesar de todo, porque mucho más allá de lo que uno cree en el discurso, Milei en el fondo, respecto de que si cree o no en el peronismo, él sería un indiferentista, no le interesa. Por eso puede sí juntarse con Barrio Nuevo, porque en definitiva, y esto me atajo que no vuelen las sillas, Milei representa una beta popular y populista. Él le está pegando, en el fondo le pega a los radicales. Por esa razón, Milei podría llegar a sentarse con cualquier peronista, en definitiva, que reconozca su conducción, que es lo que se le exige como mínimo a cualquier peronista, que reconozca la conducción, que sentarse con un radical, a los cuales sí él les ataca de manera ideológica. Por eso, o sea, volvemos casi al inicio del programa. Es como que en realidad lo de ayer significó ratificar lo que se viene diciendo y lo que se viene haciendo, que es lo peor, y que en definitiva no podemos sacar, o por lo menos yo veo ayer, nada diferente. No digo nada positivo, porque ahí me puedo equivocar grande, porque no sé lo que piensa la gente en general, digamos, no sabemos qué ha inclinado. Yo lo que digo que no veo nada diferente a lo que se dijo hasta ayer a la mañana. Claro. Entonces es como que volvimos a poner en escena lo que viene pasando todos estos días. No veo que esto incline la balanza para ningún lado. Creo que la cosa sigue igual. Creo que el que pensaba votar a Milei va a seguir seguir votando a Milei, y nosotros que estamos ansiosos en el buen sentido de la palabra para ver cómo hacemos, digamos, algún giro que realmente sea significativo. Creo que los giros que eventualmente se viene dando o se pretende dar siguen siendo a cuentagotas, lo cual es muy, muy negativo si lo ponemos en términos de los tiempos que demanda esta elección. Estamos hablando del 22 de octubre, hoy ya es 2, si mal no recuerdo, y básicamente este nos pone prácticamente sobre 20 días restantes, y que no sé si podemos realmente ponerle toda esa fuerza. Lo que sí creo que es importante seguir ratificando de que es fenomenal el cambio que pretende Milei. Para mi gusto, no es positivo, sigo pensando lo mismo. Volvió a ratificar lo que dijo, sí, lo que viene diciendo. O sea, los derechos humanos es algo que está fuera de su línea de fuego, primero que todo. Entonces, ahí todos los que estamos de alguna manera pensando que la importancia de vida de esta sociedad democrática, sobre todo en la Argentina, con una constitución del cual última reforma se han cargado todos los derechos humanos como bandera, como tercera generación, diría el doctor Quevedo, no sé si es así, pero que básicamente son derechos que hoy en el mundo prioritario, ¿no? También es importante lo que dijo Massa, si vamos a poner un poquito a mirar con más profundidad. Hay tres países en el mundo, creo que era Zimbabue, Venezuela y me está faltando uno, Venezuela y Ecuador. Son tres países en el mundo que han dolarizado. No, en realidad, no son ni 20, ni 30, ni nada. Y hay, Zimbabue, mirá lo que hay que hacer una aclaración también. Y la aclaración me parece que vale, porque hay mucha discusión y uno habla con mucha gente que critica este gobierno y que dice vamos a hacer Venezuela o Cuba. Bueno, yo a esa gente le quiero comentar, quizás no sepan,
porque quizás, no sé si no han viajado o no leen, pero ¿saben quiénes son países en los cuales, bimonetarios, en los cuales hay una moneda local y corre en el curso legal el dólar? Venezuela y Cuba. Bueno, pero claro, pero ese es el bimonetarismo, eso es lo que plantea Patricia Bullrich. Estoy diciendo lo que dice Milei. Milei te está dolarizando, quiere decir que desaparece la moneda. Rodrigo Marra, cuando fue preguntado respecto de qué país funciona con el dólar, él hizo una contestación que la verdad que nos dejó a todos sorprendidos por la rapidez, la frescura y la inteligencia. Y Estados Unidos, dijo. Cuando le preguntaron a Ramiro Marra, pero decime, ¿qué país funciona con una buena economía con el dólar? Y Estados Unidos. Sí, bueno, pero es muy indulgente, muy inocente esa respuesta. O sea, y Estados Unidos es el generador de la moneda. Lo que te está diciendo Milei, que él dice que combate, porque la gran pregunta que yo creo que le está costando y le va a costar a Massa es la inflación. Sí. Esa es la pregunta para Massa. Después el resto es todo de café. Cómo frenar la inflación y cómo bajar la inflación. Porque vos sacás la inflación y la economía cambia. Porque esa es la verdad la milanesa. Y sacás la inflación básicamente de alimentos. Bueno, pero él dijo, vamos a ir bajando, vamos a ir eliminando el IVA, como hicimos, qué sé yo. O sea, él sigue apostando, digamos, a una solución. O por lo menos busca en el horizonte una solución. Pero una solución que no es quizás la más fuerte. Y obviamente que de ese lugar, Milei le sigue apuntando al talón de Aquiles. Le dice, bueno, para que no haya inflación, tenés que eliminar el Banco Central. Sí, no te está diciendo otra cosa, te está diciendo tácate. Entonces la gente va a creer, yo creo que por ahí va la historia. Y básicamente creo que Milei sigue planteando la hipótesis de la dolarización. Yo creo que es 3 países, cierto, Zimbabue, Ecuador y Venezuela, son los países que no tienen una moneda. Desapareció, no existe otra moneda. Pero hay que explicarle por qué él plantea esto. Y en eso me parece que, como es un tipo muy inteligente, tiene la idea. Él apunta políticamente, él tiene un discurso político que apuntar a la casta. Esto que pasó el fin de semana es el mejor ejemplo de la casta. Entonces le dice, es muy fácil. Él no plantea una eliminación de un sector político al estilo la dictadura de Pinochet o el proceso de reorganización nacional. No los quiere juntar a todos en el Estadio Nacional de Chile, ni que salga un falcón verde a secuestrar políticos. Lo que él dice es, eliminando el Banco Central o eliminando la potestad de imprimir moneda, lo que yo estoy haciendo es eliminarle el financiamiento a la casta política. Entonces, ¿por qué él plantea la dolarización? Porque alguna moneda vos vas a tener que tener, una economía no puede vivir del trueque, entonces necesitas un dinero, no nos vamos a poner a plantear teoría del dinero, pero para intercambiar bienes y servicios vos necesitas a su vez otra mercancía que es el dinero. Como no podés suplantar el dinero, tenés que tener algún dinero, él va a decir, bueno, suplantemos, eliminemos la posibilidad de que la Argentina siga financiando a la casta política a través de la impresión de pesos. Entonces eliminamos el peso y ponemos como moneda el dólar, que aparte es conteste con su alineamiento político. Después podemos hablar también de la política internacional de Milei, y porque también fue un punto, esperemos que ese tema, ojalá que ese tema se pueda tratar en el debate del domingo próximo, creo que es el 6 de octubre el próximo debate. Ojalá se pueda tratar ese tema para ver qué alineamiento, porque sí, hoy por hoy la Argentina tiene una ventana de oportunidad en el escenario político externo, que es el que realmente importa, porque el resto son cuestiones de alumbrado, barrido y limpieza. Hoy por hoy la Argentina de vuelta tiene un escenario en el cual puede llegar a tener un mayor margen de maniobra que el que tuvo, por ejemplo, en la década del 90, en el cual ya se acabaron los dos polos y Argentina se tuvo que alinear automáticamente con Estados Unidos. Voy a por ahí un punto al compañero. Hay una cualidad que siempre le distingue al argentino, ¿no? En general, que es muy creativo. No digo todos los argentinos, pero aquel que está acostumbrado a las malas mañas,
por más que vos le pongas yuanes, dólares o lo que sea, le va a encontrar la vuelta. Bueno. Sí, entonces me parece que Sí. esto de la ética, la moral, ¿no? De los políticos, no pasa porque vos cambies, saques o pongas el Banco Central. ¿Sí? Porque si tenés algo intrínseco, y creo que tampoco podemos hablar que todos los políticos son chorros. Nosotros somos políticos, ¿sí? Tendremos nuestros defectos, pero ser chorro creo que no es nuestro defecto. Alberto entra a una gestión y sale a una gestión con la misma camioneta. Y el mismo departamento. El mismo departamento. Yo entro a la gestión y el otro día me decía una vecina, che, ¿por qué no cambias tu auto? Y sí, no cambio mi auto porque no me da el cuero. Porque no es así, no me da el cuero, ¿sí? Entonces, yo creo que tampoco, creo que ese puede ser el fundamento de por qué vos querés sacar o eliminar el Banco Central. Porque si no estás haciendo todo precisamente por esta cuestión de la casta. Me parece que existen otros mecanismos, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que digo siempre, hay muchísima gente que está fugando dinero, porque todo, ya no puede ser que este muchachito que siempre, no sé por qué le tuve cruzado a Isaurralde, siempre, nunca me gustó. Nunca te cayó bien. Nunca me cayó bien. Por algo nunca me cayó bien. Nunca me cayó bien. Primero, de decir, y lo hicieron legalmente, ¿no? La cuestión de los 25 millones de dólares que le entregó. Dice que en realidad dice que en realidad, por lo que comentó. Y su declaración jurada. Dice tiene 600.000 pesos. 600.000 pesos. Entonces, bueno, o sea, hay algo ahí, ¿no? Y yo creo que no solamente, y es medio fuerte esto, ¿no? De decir, no solamente creo que Kicillof le tendría que sacar y obviamente Massa de echarlo del cargo, sino yo le echaría del partido, ¿viste? Como en las series, ¿viste? Y le pidió que se vaya, porque él también es candidato a concejal en Lomas, y le pidieron que se baje de la candidatura. Que se baje de la candidatura, ¿entendés? Es muy escandaloso lo de él, y ahí fallan los controles también. Miren en Netflix una película que se llama Código Emperador. Es una película española en la cual un servicio de inteligencia espía la vida de políticos y él mismo le genera escándalos, y la vida de generar escándalos a través siempre de una mujer. Bueno, vamos a un pequeño son dos mujeres. Pequeño cortecito y seguimos con la voz del defensor, y le voy a dejar picando algo que también sí me llamó la atención ayer y que yo creo que quizás ahí había que profundizar, y ninguno, porque ahí donde yo digo el factor, digamos, del formato, del acartonamiento, no le va a permitir. Primero que todo dijo Milei algo muy interesante. Si me dan 25 años, 10 puntos. Si me dan 30, mejor todavía. Y si me dan 35, mejor. No sé si quedó claro lo que dijo. Sí. Dijo clarito, no arrancó. Si me dan la oportunidad y yo arranco el 1 de enero, cambiando la historia. Dijo, si me dan 25 años, ahí arrancó su... Bien, si me dan 30 mejor, y si me dan 35 no se imagina que... O sea, empecemos a escuchar un poquito y a agrandar nuestra oreja así, ¿eh? No es que el plan de Milei te propone un cambio mañana, ¿eh? No, te dijo clarito, ¿eh? Podemos buscar el archivo, ahora le vamos a pedir a ver si podemos esa partecita poner. Él arrancó diciendo, si me dan 25 años, págate, ¿eh? Vamos a un pequeño cortecito y seguimos.